Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Por favor, infórmenme si me escuchan. Buenas tardes, doctor, sí se escucha. Buenas tardes. Ya, gracias. Bueno, hoy hay dos temas que vamos a avanzar dentro de un capítulo que se llaman las micosis cutáneo profundas, que son micosis que, como su nombre indica, pueden afectar la piel, pero también avanzar en profundidad, a veces hasta el hueso, ¿sí? La zona ósea. Y a eso se llaman micosis cutáneas profundas. Dentro de las micosis cutáneo profundas tenemos la esporotricosis, que por lo que veo todavía no les ha dado nadie, les va a dar la doctora Aramayo el 9 de octubre, y conmigo van a avanzar hoy día dos micosis, la cromomicosis y los micetomas. Ya desde las tres que constituyen las micosis cutáneo profundas, y después van a ver ya lo que son las micosis sistémicas que pueden afectar la piel o cualquier órgano interno muchas veces. Entonces acá tienen una definición de lo que es la primera enfermedad de la micosis cutánea profunda que vamos a ver, que es la cromomicosis. Ya la cromomicosis, como ustedes ven, cromo quiere decir color, ¿no es cierto? Y micosis, hongo. Son hongos que en su crecimiento tienen un color en general oscuro, pero las lesiones mismas que, que se producen van a dar diferentes color a la piel, sobre todo un color café. También se las conoce con el nombre de cromoblastomicosis y es una enfermedad dermoepidérmica crónica. Sí, es una micosis dermoepidérmica crónica y tiene el aspecto verrucoso y está causada por hongos filamentosos. Ya saben lo que son hongos filamentosos, ¿sí? Hongos que crecen en la naturaleza y que están constituidas por filamentos septados y pertenecen a tres géneros. Fonsecaia, la más importante, Fonsecaia pedrosi, el género Fonsecaia, y pedrosi, la especie, Fialofora y la especie verrugosa, y Cladosporium carrioni. Esas son las causantes de esta enfermedad. Fonsecaia, Fialofora, Cladosporium. Aquí tienen, ¿no? La etiología entonces de la cromomicosis. Ustedes tienen sobre todo Fonsecaia pedrosi, pero también podría ser Fonsecaia compacta, la especie Fialofora verrucosa y Cladosporium carrioni. Y aquí unas imágenes bajadas de internet. Ya este es el filamento, las ramificaciones del filamento, y acá ustedes pueden ver unos órganos particulares que se llaman fiálides, que producen esporas. Y esto es Fonsecaia. Aquí tienen ustedes los filamentos de Fialofora. Aquí ven una fiálide, aquí otra, y ahí se producen la forma más clásica de diseminación y de infección que tienen los hongos, que son las fialoforas. Y aquí finalmente ven un ejemplo de Cladosporium, la forma filamentosa aceptada, y la producción de esporas. Esta enfermedad también ha sido conocida con otros nombres, como por ejemplo cromoblastomicosis,
dermatitis verrucosa cromoparasitaria o enfermedad de Pedroso y Lane, o Lane, como se debería decir. Y es una enfermedad de amplia distribución en zonas tropicales, tanto de América, donde es más conocida, pero también hay en Asia y en África. Entonces, en la fase micelial de esta enfermedad, se encuentran en el suelo, en vegetales, y cuando se cultiva a 25 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cómo penetran al organismo humano? Por traumatismos, pinchazos con espinas, con astillas, porque están sobre todo a nivel de los vegetales. Y entonces ahí se encuentra la forma micelial, y cuando penetra en el ser humano, se transforma esta forma micelial en unas células grandes que reciben el nombre de cuerpos fumagoides o células escleróticas, que están constituidas por elementos redondeados de 10 a 20 micras de diámetro, de color de café y parecido a granos de café, con un septum mediano, y eso es lo que encontramos entonces en las costras de una lesión. Los cuerpos fumagoides o células escleróticas son el nombre con los que se conocen la forma parasitaria de este hongo. Aquí tienen ustedes en una lesión, esto es los cuerpos fumagoides o células escleróticas. Se parecen a granos de café, por supuesto, muchísimo más pequeños. Tienen acá, como pueden ver ustedes, una división en el centro, un septum central, tal como está descrito acá, ¿no? Elementos redondeados de 10 a 20 micras de diámetro, de color café y parecidos a granos de café, con un septum mediano. Y esto es el cultivo en agar saburo de alguna de las especies de este hongo. En cuanto a la clínica, se inicia por lesiones dérmicas, porque es por donde penetra el hongo, ya hemos dicho, pinchazos, contacto con espinas, etc. Estas lesiones dérmicas pueden ser únicas o múltiples, sucede más frecuente en las regiones expuestas del cuerpo, sobre todo a nivel de los pies y de piernas, pero también se puede encontrar en la mano, a veces en la espalda, ¿sí? Y se inicia por una pápula, es decir, un solevantamiento de la piel, ¿sí? Que se convierte posteriormente en un nódulo y a la larga da esta característica: lesiones vegetantes, por ejemplo, vegetantes como un pólipo, verrucosas que se parecen a una verruga, son ulceradas, costrosas y de una evolución crónica. Estas son las características de las lesiones cutáneas, y este hongo tiene la particularidad de la cromomicrosis, que habiendo visto imágenes, es la forma de reconocer. Si no, puede pasar totalmente desapercibido. De ahí que les voy a mostrar bastantes imágenes. Esas imágenes van a tener estas características, van a ser vegetantes, ya como un pólipo, por ejemplo, son verrucosas como verrugas, son ulceradas, no todas, pero pueden ser ulceradas, presentan costras de color oscuro casi siempre y de evolución crónica. Es decir, una persona puede estar 10 o 20 años con la enfermedad y ni siquiera a veces acudir al médico porque no son
prácticamente dolorosas. A veces las lesiones en la superficie de la piel pueden tener un aspecto psoriasiforme, es decir, como lleno de escamas, como una piel escamosa, ¿sí? Pueden tomar el aspecto de un coliflor. Ya todos han visto cómo es el coliflor, ¿no es cierto? Ya pueden tener un aspecto tumoral o también a la larga puede tener un aspecto de cicatriz. A menudo son unilaterales porque es más rara la inoculación bilateral, son asimétricas, poco escuecen, poco no pruriginosa y se inician como un nódulo pequeño que de manera progresiva crece y sin mayores problemas, a veces hasta meses o años. Ya en la lesión inicial a veces es una placa eritematoescamosa, luego se vuelve escamocostrosa y al final verrugosa, como van a ver en las imágenes. El tamaño de las lesiones es muy variable dependiendo del tiempo que está evolucionando. El tiempo desde la inoculación puede llegar de algunos milímetros a varios centímetros. Pueden afectar todo un segmento, por ejemplo, de la mano, del pie. Los bordes son activos y a veces se presenta atrofia central, o sea, la parte central de la lesión, la piel está atrofiada. Y es más frecuente en las extremidades, un 98%, las extremidades inferiores entre 54 y 80%. En las partes distales de las extremidades es más frecuente y también en los pies. Aquí ven esta lesión, esto es una cromomicosis típica, ustedes ven el aspecto nodular, verrucoso, ya, papilomatoso, de acuerdo, costroso, y la piel ha cambiado en parte de color. Por supuesto, esta enfermedad debe tener 10 o 15 años de evolución, pero este aspecto típico, ¿sí?, de lesiones verrucosas, ulcerosas, crónicas, ¿sí?, nos hace pensar en una vegetantes, también nos hace pensar en una especie de coliflor y, por supuesto, en cromomicosis. Aquí tienen otra lesión que de igual manera debe tener años de evolución y que está afectando de manera más localizada un dedo del pie, donde probablemente ha habido un pinchazo o una herida como antecedente. ¿Sí? A veces estas lesiones pueden adquirir un color oscuro en la piel. Aquí ven costras, úlceras y este color oscuro que hace honra a su nombre de cromomicosis. Ya a veces estas son ya lesiones cicatrizales, ¿no? Van curando en la región central y van progresando en la superficie y un día podrían también convertirse en esas lesiones verrucosas, vegetantes y costrosas típicas. Vean acá en el pie parece un coliflor, ¿no? Este dedo del pie está afectado y también en parte este pie de este otro dedo, ¿sí? Esas lesiones verrucosas, vegetantes, típicas. Aquí ven otra lesión, también en el pie, como hemos dicho que predominan las lesiones en el pie, y de igual manera ustedes ven las características que ya hemos señalado, lesiones vegetantes, como coliflor, verrucosas, ulceradas, que producen muy poco dolor, por eso pueden avanzar tanto, como ustedes pueden ver acá. Este es un paciente que hemos visto, este de acá, este no.
pero este sí lo hemos visto, ha estado años enfermo, también años en tratamiento. Sí, el tratamiento es relativamente complejo y largo y muchas veces necesita la cirugía. Sí, acá este es igual un paciente que era nuestro. Y ustedes ven esta lesión de años de evolución, que ya ha habido una cicatrización central a nivel de la mano, pero los dedos siguen profundamente afectados, los dedos de la mano, y ustedes ven lesiones ulceradas, costrosas, verrucosas y vegetantes, como también en esta lesión del pie. El paciente no va al médico porque no le duele, no le molesta, y claro, a la larga hay sobreinfección y entonces sí acuden al médico, ¿no? Aquí lo mismo en la planta del pie, vean esta lesión importante, ¿de acuerdo? Aquí lesiones más o menos avanzadas que tienen el mismo aspecto. Ustedes ven las costras, y ya las lesiones ulcerosas, verrucosas, como se puede ver sobre todo en esta imagen. Ya otra lesión importante que está ya en tratamiento y hay una curación en parte de la lesión a nivel central. También puede este tipo de enfermedad afectar las uñas, que van a engrosarse, van a tomar diferentes aspectos y coloraciones. ¿Sí? Acá a nivel del glúteo, vean esta lesión que es más una lesión plana, eritemato escamosa, y que va creciendo en la periferia, y aquí ven por qué se llama cromomicosis esta lesión, porque la piel adquiere este tinte de color especial. Aquí también ven esta misma lesión, pero vista desde el otro lado de la extremidad inferior. Una lesión eritemato escamosa a nivel de la mano, sí, con lesiones también costrosas y verrucosas. Aquí en esta persona que ha sido amputada, ven la típica lesión entonces eritemato escamosa, más o menos verrucosa a nivel del tercio superior de la pierna y del glúteo. Ahí ven otra vez las lesiones que ya hemos descritas y ustedes pueden entender el porqué de este nombre, cromomicosis. Ya una lesión que es, como ustedes ven, nodular, eritemato escamosa, miembro inferior. La mayor parte sucede en el miembro inferior. Otra lesión del miembro inferior, cuando uno ve este tipo de lesión, pues piensa es probablemente una paracoccidioidomicosis, saca las escamas, las manda al laboratorio especializado y en el laboratorio especializado van a hacer un tratamiento con las escamas y después las van a cultivar o se van a ver los cuerpos fumagoides que ya hemos descrito como granos de café. Sí, vean todavía otras lesiones, sí, importantes, vean la deformidad que producen y a veces pérdida incluso de los dedos. Ya, este es en caso de Bolivia, este es unos datos de Santa Cruz, del doctor Jorge Vargas, y él dice que la causa más frecuente de los casos que él ve es sobre todo este hongo que es Fonsecaria pedrosi, el 100%, ve un aproximado de 7 a 9 casos por año, un 15% sobre solamente en niños, ¿ya? Y la forma clínica nodular, verrucosa, 65%, mixtas, 20%, y eritemato escamosas, 15%. O sea, en general entonces son lesiones nodulares, verrucosas, escamosas,
o eritema escamosa, como hemos dicho. La localización de lo que él ve era miembros inferiores en el 90% y miembros superiores en el 10%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la cromomicosis es inicialmente clínico, por eso es que les he mostrado varias imágenes, porque yo les voy a decir que en nuestra experiencia vemos estas lesiones y inmediatamente decimos es tal cosa. Ya yo tengo otras diapositivas más de estas enfermedades que a veces incluso me mandan por WhatsApp y me dicen, doctor, ¿qué es esto? Entonces uno, como ya conoce el tipo de lesión por el aspecto clínico, dice probablemente es una cromomicosis, háganle esto, que hay que hacer un estudio micológico, un examen directo donde se van a encontrar las células escleróticas, o un cultivo en medio sápuro donde va a crecer alguno de las especies de hongos que producen. Se puede hacer también un estudio histopatológico y la serología no está disponible en Bolivia. Sí, la sospecha clínica se confirma entonces por el examen directo. En las escamas y costras y en la pus se pueden encontrar los cuerpos fumagoides, como los hemos descrito, como granos de café con un septum central. Los cultivos a 25 grados centígrados se desarrolla la forma micelial, como les he mostrado en la primera o segunda diapositiva, y eso los laboratoristas saben identificar y conocer la especie de hongo causal. Aquí tienen lo que se ve, los cuerpos fumagoides en el examen directo, y aquí los cultivos de estos hongos. Un cultivo de aquí es Fialofora, ya aquí Fonsecaia pedrosi. Vean también por qué tienen este nombre de cromomicosis, porque los cultivos dan color pardo oscuro o negruzco. Aquí tienen Cladosporium carrioni. Bueno, tiene diagnósticos diferenciales, sobre todo con tuberculosis verrucosa, enfermedad relativamente rara. Otra enfermedad que les he dicho que van a ver posteriormente, que es la esporotricosis, ¿sí? Y el tratamiento es complejo y largo. Se hace cirugía por crioterapia, aplicación de nieve carbónica o de nitrógeno líquido a nivel local que va a quemar las lesiones. Eso se llama crioterapia, ¿sí? También se ha utilizado la termoterapia, incluso se han fabricado unos hornitos donde uno puede meter el pie y está ahí a 48, 50 grados centígrados, y los hongos no resisten a esa temperatura. Es un procedimiento largo que se puede utilizar, y ese es lo que se llama la termoterapia. A nivel de medicamentos, ustedes tienen la anfotericina B, el 5-fluorosilo, el itraconazol y el ketoconazol. Sí, con itraconazol o ketoconazol, el tratamiento puede durar fácilmente 6 meses a 2 años. Ya, y hay que aplicarse, pues, dependiendo. Itraconazol se puede hacer un tratamiento pautado, una semana sí, una semana no, pero el ketoconazol todos los días. ¿De acuerdo? Ese es entonces cómo prevenir esta enfermedad. Como es un hongo que está en la naturaleza, es muy difícil de prevenir, porque cualquiera se puede astillar con una ramita,
puede hacerse una herida con algún vegetal y puede ser el momento de la inoculación, y solamente años o meses o años después empieza a observarse lo que acabamos de describir. La segunda enfermedad que vamos a ver es también una enfermedad bastante sorprendente desde el punto de vista clínico, y su reconocimiento se hace por el aspecto clínico y, bueno, también por algunas otras características que vamos a describir. Y esa enfermedad se llama micetoma. Tienen otros nombres. Tienen el nombre de pie de madura o maduromicosis. Madura es una región de la India donde se describió por primera vez esta enfermedad y donde esta enfermedad sigue siendo bastante frecuente por los hábitos que tienen las personas de andar muchas veces descalzas o casi descalzas. ¿De acuerdo? En cuanto a sus características, los micetomas, oma indica una masa, ¿no es cierto? Son tumores inflamatorios y fibróticos, ¿ya? O sea que penetran la mayor parte de los casos por los pies desnudos, y ahí se va a formar una especie de tumor a nivel del pie, ¿ya? Y son inflamatorios, y a la larga el pie va a ser reemplazado por un tejido fibrótico de reparación, no funcional, por supuesto. Miren ustedes, los micetomas pueden ser de dos orígenes. Pueden ser producidos por hongos, y eso se llama un micetoma, eumicetoma, es por hongos, micetoma micótico o eumicetoma, o también puede ser producido por bacterias filamentosas, y en ese caso no es realmente un micetoma porque está producido por una bacteria, pero como al principio no se diferenció muy bien, quedó con el nombre de micetoma y ahora se llama actinomicetomas. ¿Dónde se desarrolla? Se desarrolla fundamentalmente en tejidos blandos, sobre todo de los miembros inferiores, ya, pero puede estar localizado en otras partes y puede llegar a afectar hasta el tejido óseo. Una de las características de los micetomas es que la lesión tiene fístulas, es decir, conductos que van desde la profundidad de la lesión hasta la superficie de la piel, ¿ya? Y por esos conductos que se llaman fístulas, que comunican la profundidad de la lesión hasta la superficie de la piel, salen unos granos, o sea, como granitos de azúcar, de diferentes colores. Ya, de acuerdo al agente etiológico, pueden ser blancos, negros, rojos, y esos granos que pueden ser palpados por los dedos de la mano, mejor si es con guantes, están en la pus que sale de las fístulas, y el hallazgo de estos granos confirma de que usted está frente a un micetoma que puede ser por hongos o por actinomicetos. La inoculación es muy parecida a la anterior, a la cromomicosis, es decir, contacto con espinas, contactos con la tierra, heridas, inoculación exógena, y es mayor y más frecuente a nivel de la piel. Como ya habíamos dicho, los agentes responsables de los micetomas son, por un lado, hongos, y entre ellos las especies más frecuentes tenemos Madurella, que hace recuerdo a maduromicosis. Todos son hongos filamentosos, Acremonium, Aspergillus,
un hongo muy frecuente en todo el planeta, Fusarium también, Curbularia y Exophiala. O sea que hay varias especies de hongos capaces de producir los micetomas. Y por otro lado tenemos los micetomas producidos por bacterias filamentosas, ¿ya? Y dentro de ellas tenemos Actinomyces israelí, que tal vez ustedes han visto en bacteriología, Actinomyces madurae, Actinomyces bovis, Streptomyces pelletiere, Streptomyces somaliensis, Nocardia asteroides y Nocardia brasiliensis. O sea que dentro de los actinomicetos ustedes tienen actinomyces, tienen streptomyces y tienen las nocardias, que son las bacterias denominadas bacterias filamentosas, que antes no se las podía reconocer bien y se pensaban que eran hongos, esas bacterias filamentosas. Hoy en día eso está muy definido. Ya aquí tienen lo mismo, entonces si los micetomas son producidos por bacterias, se denomina un actinomicetoma, y ustedes ya pueden imaginarse que si es una bacteria, va a ser muy diferente el tratamiento que si el micetoma está producido por un hongo, y en este caso se llama eumicetoma. Entonces, hongos, eumicetoma, bacterias, actinomicetoma. La clínica, ya hemos dicho, se produce sobre todo a niveles de los miembros inferiores, pero puede tener otras localizaciones, y produce una especie de tumoración, de enorme hinchazón de las partes blandas musculares y de la piel, donde van a haber nódulos y muchas fístulas, polifistulización. De esas fístulas va a salir pus, y en la pus vamos a encontrar estos gránulos o granitos o granos, que en realidad son microcolonias, ya sea de actinomyces o de hongos. Bueno, acá les he puesto solamente para curiosidad de ustedes, algunas principales agentes: Madurella mycetomi, Madurella grisae, Pseudoaescherichia boydii, y dentro de los actinomicetos están las nocardias, Actinomadurae pelletiere, Actinomadurae madurae y Streptomyces, ¿no? Aquí ven las regiones donde se encuentran con mayor frecuencia, y por otro lado ven el tamaño de los granos que salen con la pus por las fístulas y el color de esos granos: negro, negro, blanco, negro, rojo, como amarillo, como habíamos ido diciendo anteriormente al inicio de la clase. Bueno, la distribución geográfica es amplia de esta enfermedad, porque estos hongos hay pues en todas partes, ¿sí? Y está muy ligado a las costumbres de andar con pies descalzos o pies poco cubiertos, como habíamos dicho. Es una afección cosmopolita y se encuentra en regiones tropicales semiáridas y cálidas del África, de Asia, Europa y Latinoamérica. Ya ambos agentes, es decir, las bacterias filamentosas como los hongos, se encuentran como saprófitos en el suelo, vegetales y espinas, y penetran a la piel como consecuencia de un traumatismo, de una herida y de un pinchazo. Como hemos descrito, exactamente lo mismo para la cromomicosis: heridas, pinchazos o traumatismos. Aquí, en la forma clínica, describirlo, por qué se llama pie de madura, está caracterizado entonces por un pie hinchado. Eso quiere decir tumefacto.
hinchado. Ya parece una masa, no parece un pie. Es globuloso, ya parece un globo. Ya la hinchazón afecta tanto el dorso como la planta del pie, ¿sí? Que son convexos por la hinchazón. De acuerdo, normalmente nosotros tenemos la planta del pie es un poco cóncava, ¿no ve? En el caso del micetoma, esto es convexo. Y los dedos no tocan el suelo al pisar porque la planta del pie es convexa y parece un pie de Paturusu. Los que leen todavía alguna antigua revista argentina, Paturuso es un indio de la Patagonia y tenía los pies, andaba descalzo además, que tenían esta característica de pie de madura. ¿Sí? En ese pie tumefacto se pueden observar múltiples nódulos que al fistulizarse eliminan unos granos de diferentes colores según el agente causal. Esto ya hemos visto. Estos granos característicos de los micetomas son en realidad una colonia de hongos de bacterias filamentosas que se desarrollan en los tejidos y son eliminados por las fístulas. O sea que si ustedes toman la pus que sale por una fístula con un guante y la tocan entre los dedos, van a sentir como si hubiera arenita o granos ahí que pueden llegar a veces a medir hasta 3, 4 milímetros. ¿Sí? Esta enfermedad es una enfermedad crónica, varios años de evolución, son muy poco dolorosas y pueden extenderse hasta los huesos, produciendo una lisis, una osteolisis de los huesos. ¿Sí? Los micetomas más frecuentes entonces en la piel, en los pies, pero también pueden haber casos en la espalda, en el tórax, en los glúteos, en el cuello, por donde hubiera podido producirse la introducción pues de una espina, de una astilla vegetal contaminada. En el caso de los micetomas actinomicéticos o micóticos, entonces las lesiones son más inflamatorias, más dolorosas y con mayor cantidad de fístulas que los micetomas fúngicos, dando un clásico aspecto de regadera de la lesión. Acá tienen, este es un micetoma, como ustedes están viendo acá, actinomicético, y vean acá el pie como está tumefacto, hinchado, ¿no? Acá está totalmente hinchado, incluso el borde del pie, y aquí se ven los nódulos, muchos de esos nódulos con fístulas, y de esas fístulas pueden salir la pus con los granitos, y aquí ven una lesión mucho más activa, sí, que da el mismo aspecto. Sí, vean ustedes esta enorme hinchazón. Ya acá se ha perdido, esto es convexo, y aquí también convexo, parece una masa en el pie, ¿no es cierto? Ven ustedes los nódulos, las fístulas, y en la pus que sale de esta fístula, que pueden comunicar desde el interior de la lesión y a veces desde el hueso, si está afectado, van a salir pues los gránulos, ya sea de bacterias o de hongos. Otras lesiones con siempre el mismo aspecto, hinchazón, ¿sí? Enorme hinchazón. El pie, vea aquí, ha perdido su configuración normal, tanto en el dorso como en la planta del pie. Los dedos no asientan bien en el suelo, quedan un poco al aire. Ya una lesión ya con tratamiento y reparación, donde poco a poco están cicatrizando las fístulas, aunque todavía se ve alguna que otra activa, pero ya se está reparando. Aquí una evolución mucho más avanzada post-tratamiento, pero se ven las cicatrices que han quedado y todavía esta masa que constituye el micetoma. ¿Sí?
unas lesiones más activas, ¿sí? Con el mismo aspecto, un poco menos inflamatorias que las primeras, tal vez se deba a un micetoma de tipo fúngico, otras lesiones menos hinchadas, pero el aspecto siempre es el mismo, lesiones nodulares, fistulosas, ya de las que secretan pus, a veces sangre. Otra lesión importante que afecta tanto el dorso como la planta del pie. Otras lesiones ya en vías de reparación. Sí, vean ustedes. Otra lesión en el pie. Acá ya una lesión que está a nivel de la rodilla y aquí ya hay poco a poco ya hay, está cicatrizando después de un tratamiento muy largo. Sí, acá también. Acá ven otra lesión que esto evidentemente se puede hacer a veces el diagnóstico con la enfermedad anterior que hemos visto, que es la cromomicosis. Sí, acá ven otra lesión. Acá una lesión en la espalda, este recuerdo bien, era un cargador en la cancha y llevaba en su espalda pues canastas, antes se utilizaban muchas canastas de caña y probablemente se inoculó de esa manera. Empezó después un tratamiento, pero ustedes pueden ver la hinchazón que hay y la presencia de estos nódulos y fístulas. Y acá una lesión a nivel del brazo, que por supuesto también esto se podría confundir con una cromomicosis, ya, y una cromomicosis eritematosa verrucosa, y el laboratorio podría definir cuál es el tipo de la lesión. Ya después vean acá, ya todo esto ya ha cicatrizado, una lesión muy importante, y aquí también una lesión que está en tratamiento. Sí, aquí es del mismo del anterior, pero se ve como estas fístulas, todavía hay alguna fístula activa, pero las otras ya están cicatrizando. Aquí a nivel axilar una lesión también. ¿Sí? Aquí a nivel del glúteo, un micetoma muy inflamatorio, probablemente producido por una bacteria de filamentosa nocardia, alguna de ellas. Aquí está en esta señora, vean, la lesión ha empezado prácticamente en el hombro y se ha ido extendiendo tomando todo el pecho, y aquí algo que ya habíamos visto al principio de la exposición. Otro micetoma, y como hemos dicho, estos micetomas pueden llegar hasta los huesos, ya estas fístulas afectan los huesos. Aquí ustedes ven clarísimo que los huesos están deformes, han perdido la regularidad de la tableta ósea, no se la observa bien, está lesionada, hay lisis, aquí se puede observar mucho mejor la lisis y a veces, vean acá todos estos huesos, en gran parte están lisados. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de los micetomas? El aspecto clínico, y una vez más, esa es una característica de las enfermedades producidas por hongos. Hay que reconocerlas por la clínica, si no, nunca llegan ustedes a un diagnóstico. Es la razón por la que les muestro bastantes imágenes. Ojalá algún día digan, esto yo ya vi. ¿En qué materia era? En parasitología, micología, y puedan hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el aspecto clínico es evidente. La presencia de los granos en la pus también son muy importantes y casi siempre confirman el diagnóstico. Esos granos, que son en realidad colonias de hongos o bacterias, pueden ser de color blanco, amarillo, negro, rojo, ¿sí?
¿de acuerdo? Y eso también confirma la presencia del diagnóstico. Al observar al microscopio los granos, se observan filamentos gruesos cuando son hongos y filamentos delgaditos, finos, cuando son actinomicetos. Se pueden cultivar esos granos en medio de saburó para los hongos o en medios bacterianos para las bacterias. Ya aquí ven un grano al examen directo y se ven mirados al microscopio, pues los filamentos que se encuentran en el grano. Aquí está el cultivo de los micetomas. Sí, acá se ha tomado una muestra y este de acá corresponde a grano de nocardia, ¿no? Entonces todo lo que está rodeando es gran cantidad de pus y aquí está un granito de nocardia y aquí también con mayor detalle donde se ven los filamentos de la bacteria. Tratamiento. Hemos dicho que el tratamiento es diferente de acuerdo a la etiología. Entonces, si ustedes están frente a un actinomicetoma producido por bacterias filamentosas, se puede utilizar la diaminodifenilsulfona, el DDS, diaminodifenilsulfona, un antibiótico clásico que utilizamos, el trimethoprim-sulfametoxazol, para muchas enfermedades de etiología bacteriana, también la estreptomicina, la amicacina, la rifampicina, la gentamicina en diferentes combinaciones y en general en tratamientos bastante largos que pueden ser mucho mayores a 2 meses. Pero es tratamiento entonces básicamente con antibióticos que actúan sobre bacterias. Y el tratamiento de las micetomas producidos por hongo, eumicetomas, se utiliza antimicóticos, la griseofulvina, anfotericina B, se puede hacer también cirugía o derivados imidazólicos o triazólicos, ¿sí? Como el ketoconazol, el voriconazol, etc. Y con eso hemos terminado. Doctor, buenas tardes. Perdón, una pregunta. Sí. Doctor, ¿los micetomas pueden ser dolorosos? A diferencia de lo que eran. Son más dolorosos los micetomas, actinomicetomas, porque son más inflamatorios. Ya son menos dolorosos los micetomas debido a hongos. Ya, pero en general no son muy dolorosos, por eso la persona puede estar meses o años antes de consultar. Pero por supuesto, al ver lesiones de fistulización, pueden sobreinfectarse con bacterias que muy rápidamente producen inflamación, aumentan la inflamación y puede ser en esos casos bastante doloroso. ¿Ya? Doctor, ¿y los granos que se presentan en lo que es el diagnóstico solo se encuentra en los micetomas o también se pueden encontrar en lo que son los la cromomicosis? No, solamente en la cromomicosis no. Los granos son típicos de los micetomas, ¿ya? Típicos de los micetomas, sean eumicetomas o sean actinomicetomas. No hay otra enfermedad que produzca granos, como ya hemos dicho, como azuquitar, ¿no? Como granitos de azúcar, a veces un poco más grandes. No hay ninguna otra enfermedad que produzcan esos granos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta?
A ver, vamos a ver la continuación del programa. Hoy día es 27 de septiembre, ¿no? El 2 de octubre me toca todavía blastomicosis, que no sé qué tema será ese. Le voy a preguntar al doctor Lozano, porque me ha puesto blastomicosis. Después tengo el 4 de octubre aspergilosis, y creo que esa será mi última clase. Pero tengo que averiguar a qué se refiere blastomicosis, porque muchas de estas enfermedades tienen como segundo nombre blastomicosis. ¿Sí? Por ejemplo, la paracoccidioidomicosis que va a dar el doctor Lozano se llama también blastomicosis sudamericana. La criptococosis se llama blastomicosis europea. O sea que voy a tener que averiguar qué es lo que tengo que dar. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a quedar, ya terminado este tema. Y ya van a ser, bueno, nos ha tomado